Esta historia que acabamos de leer sucedió hace aproximadamente 3.500 años. Ayer, ¿verdad? Hace muchos años, pero es una enseñanza que sigue hablándonos a los corazones, que sigue enseñando, que sigue hablando a la gente. Y hoy nos va a hablar a nosotros. Porque de la misma forma como Dios llamó a Moisés hace tantos y tantos años, así mismo hoy en la actualidad, Dios está llamando gente de todas las naciones, de todas las generaciones. Dios está llamando gente para cumplir sus propósitos en este mundo. Para que cumplan sus propósitos, ¿en dónde? En cada país, ¿verdad? ¿Cuántos países hay en este mundo? No sé, muchos. En cada país Dios está llamando gente, al moreno, al blanco, al pelo liso, al rubio, al calvo. Dios los está llamando a todos para que cumplan sus propósitos en sus países, en sus ciudades, en las comunidades y en sus propias familias. Dios está haciendo un llamado a la humanidad. Mire, en esta historia Dios llamó a Moisés para entregarle una misión. Yo creo que todos conocemos de cierta forma la historia de Moisés. Dios llamó a Moisés para entregarle o encomendarle una misión que no era tarea fácil. Era liberar a su pueblo Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Esto, diríamos, en este tiempo era casi una misión imposible que Moisés solo hiciera eso. Liberar a todo un pueblo, más de 2 millones de gentes, a liberarlo del dominio de la esclavitud a lo cual lo tenía sometido el imperio egipcio, que era el imperio más poderoso en esa época. Y a pesar de todo eso, porque Moisés sabía a qué lo estaba llamando Dios, a pesar de todo, Moisés aceptó el llamado de Dios. Moisés dijo: sí, Señor, yo voy, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí que yo voy. Así dijo Moisés. Pero vamos a reflexionar más profundo en esa historia, porque son muchas las lecciones que podemos sacar de ese llamado de Dios a Moisés. Recuerde y tenga claro a lo largo de toda esta enseñanza que Dios aún sigue llamando personas para cumplir sus propósitos, y hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. En Mateo 20:16 dice así la escritura. Mismo Jesús dijo esto: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esa palabra por años siempre hemos querido entenderla, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bien, los escogidos son todos aquellos que aceptan el llamado que el Señor le está haciendo a sus vidas. Porque Dios llama a muchísima gente de diversas maneras, por su nombre, a través de una enfermedad, a través de una situación o de un problema, le habla en sueños, le llama en diferentes formas. Dios le llama a la gente, pero solo aquellos que aceptan el llamado de Dios son esos escogidos. ¿Cuántos multitudes hay en este mundo que a diario están rechazando el llamado que Dios está haciendo? El llamado de Dios. Entonces, veamos en la palabra cuáles son esas lecciones que podemos tomar de ese llamado de Dios a Moisés. Lo primero, que es lo que nos enfrentamos todos nos enfrentamos a este primer punto. El llamado de Dios no es por causa de nuestras capacidades, entiendan. No es porque yo sea el que más sé, el que más capacidades tengo, más habilidades, más destreza, el que me las sé todas, no. El llamado de Dios no es por causa de nuestras capacidades. El llamado de Dios es a pesar de nuestras debilidades. En Éxodo 3, volvemos a leer, dice, ¿qué estaba haciendo Moisés? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Era un pastor de ovejas. Y no eran ni de él, dice, eran ovejas de Jetro, su suegro.
sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esa fue la forma que Dios escogió para hacerle el llamado a Moisés. Pero hay diferentes formas de llamar Dios al ser humano, diversas. Ahora, ¿a qué nos enfocamos en este punto? A que muchos podemos creer y pensar que Dios llama solamente a los que están preparados, a los más capacitados, a los que están más altos o tienen mejores cualidades. Pero eso no es así. Dios no llama a alguien porque sea lo mejor, o Dios escoge en el mundo lo mejor en habilidades, destrezas y capacidades para que ese sean sus ministros, no. Porque muchas veces esos que están tan capacitados y son tan excelentes no tienen tiempo para Dios. Dios llamó a Moisés a pesar de que Moisés ya era anciano. Ustedes sabían que Moisés ya era anciano cuando Dios lo llamó. Tal vez muchos piensan que Moisés era un hombre vigoroso y fuerte, un hombre fitness como lo vemos en esta época, ¿verdad? No, Moisés ya era un hombre viejo. Y además de eso, Moisés tal vez tenía en su mente los errores que había cometido en su pasado, como muchos de nosotros. ¿Qué error había cometido Moisés en su pasado que estaba marcando su vida? Moisés había matado a un egipcio. O sea, Moisés tenía el recuerdo de un asesinato que él había cometido. Y dice, no, Dios llama a hombres que cometen toda clase de pecados. Nosotros los que estamos aquí quizás no hemos matado a nadie. Dios llamó a Moisés a pesar de que Moisés en sus recuerdos tenía cómo había matado a un egipcio. Pero también Dios llamó a una persona que no tenía facilidad para expresar sus palabras, porque Moisés no tenía esa capacidad. Y a pesar de todo eso, el Señor lo llamó. Entonces a veces nos miramos nosotros, ¿no? Señor, yo no tengo esas capacidades de oratorio. Señor, yo no tengo, ya yo no estoy fuerte como antes. Ya yo estoy débil, ya me tengo que tomar esta pastilla, la otra y la otra. Ya yo no tengo esas habilidades o esas capacidades. No soy el más alto. Nos miramos nosotros. Pero usted tiene que saber que así como Moisés, Dios también, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, porque el que diga que no peca se engaña a sí mismo, dice la Escritura. A pesar de nuestras debilidades, que créame, Dios las conoce perfectamente. A pesar de nuestros fracasos que hemos tenido en el pasado o que hemos tenido en estos días, a pesar de que nosotros mismos no nos consideramos aptos para los llamados que Dios tenga para nosotros, aún así Dios nos llama. Y Dios nos está llamando. Mira, este no es un año, yo les digo, este no es un año para negarnos al llamado que Dios nos está haciendo. Este no es un año para rechazar el llamado que Dios nos está haciendo. Al contrario, este es un año para aceptar ese llamado y caminar hacia lo que Dios quiere que caminemos. Ahora, sí hay que entender que posiblemente hay personas más preparadas. Hay personas con más capacidades, con más cualidades. Pero Dios no está buscando a los más preparados. Dios está buscando a los que tienen un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Y mire, Dios no está llamando a los desocupados. Por lo general, todos los que Dios llamó eran personas muy ocupadas. Pero Dios los llamó. En el caso hubo muchos hombres, pero entre esos Daniel era muy ocupado. Eran hombres ocupados. Porque a veces decimos, Señor, ¿para qué me llamas tú? Yo tengo muchas cosas que hacer. ¿En qué tiempo voy a orar? ¿En qué tiempo voy a hablarle a otras personas de ti? ¿En qué tiempo voy a hacer lo que tú me estás diciendo que haga? Dios llama a aquellos que están dispuestos, están en su corazón a buscarlo. Que a pesar de sus debilidades, que a pesar de sus errores, a pesar
de sus temores, porque a quién no le da miedo que Dios te mande a hacer algo. A pesar de eso, le dicen al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí está mi tiempo y hago lo que tenga que hacer con tal de cumplir ese llamado que tú me estás haciendo. Entonces, todos estamos aptos para ser llamados por Dios, ¿sí o no? Diga amén. ¿Usted está apto para que Dios lo llame? Amén. Claro que sí. Si Dios llamó a Moisés, que fue un asesino, que no se expresaba bien, que ya estaba anciano, ¿cuánto más a nosotros? Y Moisés, y lo que hizo Dios a través de Moisés, extraordinario. Porque Moisés expresó todo lo que él sentía acerca del llamado que Dios le hacía, pero sobre todas las cosas, lo que Dios más valoró de Moisés es que aceptó el llamado sobre todas las cosas. Y es lo que Dios nos pide esta mañana. ¿Qué otra lección podemos aprender de la vida, del llamado que Dios le hace a Moisés? Que Dios nos hace un llamado específico. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico. Y que solamente usted lo puede hacer. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros que se debe cumplir. Y el deseo del corazón de nosotros como pastores es que usted, antes de irse de esta tierra, cuando Dios le llame, usted diga: yo cumplí mi propósito, encontré mi propósito y lo cumplí para la gloria del Señor. En Éxodo 3 del 4 al 6 dice la Escritura: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Dios lo conocía perfectamente. Le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Podemos ver que Dios llamó a Moisés por su nombre, así como nos puede llamar a cada uno de nosotros, porque Dios nos conoce. Nos puede llamar por nuestro nombre. Dios le dijo: Moisés, Moisés. El llamado no era para otro. Dios lo dejó claro. El llamado era directo y específico. ¿Para quién? Para Moisés. Dios lo dejó claro. Moisés, Moisés. Lo dijo 2 veces. Esa misión de ir a rescatar al pueblo de Israel de Egipto no era para nadie más. Era para Moisés. Era algo para él. Dios tiene un propósito específico, directo e individual para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. No se vaya de este mundo sin cumplir ese propósito. Mire, ¿por qué lo afirmo con tanta fuerza? Porque está a lo largo de toda la Escritura. Cuando hay un mensaje que es repetitivo en la Biblia, es porque Dios siempre va a proceder de esa manera. Dios no solo llamó a Moisés para darle un propósito específico, una misión específica. Dios también llamó a otros personajes para ponerles misiones específicas. Le hablo, por ejemplo, en el caso de Jonás. Dios llamó a Jonás de forma específica. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Tenía que ir a Nínive a predicarle a los ninivitas que se arrepintieran de su pecado. Pero Jonás huyó del llamado, se fue, cogió un barco, rechazó el llamado que Dios le hizo. Inicialmente rechazó el llamado que Dios le hizo. Y vamos a recordarlo, está en Jonás 1, a mirar más al detalle lo que dice el texto. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, no era pequeña, era una gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, un lugar muy distinto
a Nínive. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová su Dios. ¿Verdad? Ahora, Dios llamó a Jonás. Jonás se le fue revelado lo que tenía que hacer, pero Jonás rechazó el llamado de Dios. Ahora la pregunta es, ¿Dios se buscó otro? No. ¿Dios llamó a otro? No. Porque ese llamado era específico para Jonás. Jonás era el que tenía que ir a Nínive. Dios no envió a otro. Pero ¿qué hizo Dios? Que espero que ninguno de nosotros llegue a ese punto. Porque cuando Dios nos hace el llamado y conocemos el llamado específico de Dios, Dios espera que nosotros aceptemos el llamado y caminemos hacia eso. Pero en el caso de Jonás es un caso distinto. Jonás rechazó el llamado que Dios le hizo. Pero Dios no se quedó y no buscó otro. Al contrario, Dios preparó una situación para regresar a Jonás para que cumpliera su misión y su llamado. ¿Qué hizo Dios? Preparó una tormenta. Después que preparó la tormenta, le mandó un gran pez y duró 3 días y 3 noches en el pez. ¿Qué estaba haciendo Dios? Haciéndolo que regresara para que cumpliera su llamado, su misión, su propósito específico. En Jonás 1:15 dice: y tomaron a Jonás cuando estaban en el barco y estaba la tempestad tremenda, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, dando a entender que esa es la razón por la cual se había levantado la tormenta. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Esos hombres que iban con Jonás no eran temerosos del Dios de Jonás, pero al ver la situación creyeron al Dios de Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué hace Dios cuando no atendemos al llamado? Dios es paciente, pero Dios espera que nosotros cumplamos nuestro propósito. Y si rechazamos el propósito que solamente nosotros podemos cumplir, Dios no va a buscar ese propósito, no lo puede cambiar, no se lo puede delegar Dios a otra persona. Ese propósito es específico, solo usted lo puede hacer. En mi propósito solo yo lo puedo cumplir. ¿Qué hace Dios? Dios prepara situaciones para que la persona regrese y acepte su llamado y su propósito. Dios, en este año, Dios los está llamando. Yo quiero que entiendan eso. Que se vaya de este lugar entendiendo que Dios te está llamando y está esperando que atienda su llamado. Dios tiene un plan y un propósito para cada persona, específico. Y pasa el tiempo y el propósito no se está cumpliendo. No podemos esperar que pase más tiempo. La pregunta aquí es: ¿cuándo vas a aceptar el llamado del Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más vas a hacer esperar al Señor? Tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tus vecinos, compañeros de trabajo, con tus amigos que no se han convertido al Señor, con las personas que tú aprecias, que tal vez no son tu familia, pero las quieres mucho. En ellos Dios tiene un propósito. Y ese propósito, la única persona que lo puede cumplir eres tú, más nadie. Dios te quiere usar. Dios quiere que tú seas su instrumento. El llamado está hecho. Acepta el llamado de Dios. Y Dios te está llamando esta mañana por tu nombre, así como llamó a Moisés.
Dios lo hace de muchas maneras, pero hoy a todos los que estamos aquí, Dios nos está llamando a aceptar ese propósito que tiene para con nosotros. Que ya no huyamos más de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora yo también le digo, no pierda la oportunidad de ver con sus ojos y experimentar con su vida lo que Dios quiere hacer con usted. Porque usted se imagina que usted al final de los días entonces hubiese dicho, si yo hubiera aceptado el llamado de Dios, ¿qué habría hecho Dios conmigo? Pero no es mejor decir, yo acepté el llamado de Dios y no sabía que Dios iba a hacer conmigo, y mira todo lo que Dios hizo. Es mejor, para mí es mejor la segunda historia. Entonces, acepte el llamado de Dios. No espere más tiempo, porque el tiempo se acaba. En estos días, en el teléfono celular, tengo una aplicación que a veces me recuerda las fotos anteriores, yo no sé por qué. Y me recordó la foto de hace unos 3 años cuando mi hijo, el mayor, estaba chiquitico, gordito, ahora está largo y flaco, más alto. Y decía, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Tenemos que aceptar el llamado hoy. Vamos a la tercera lección que podemos sacar de este llamado de Dios a Moisés. Dios nos llama a pesar de nuestras debilidades y defectos, ya lo vimos, pero también Dios nos llama a pesar del concepto que tengamos de nosotros mismos, a pesar del concepto que tengamos de nosotros mismos. Yo quiero que vaya a Éxodo capítulo 3, verso 9, dice así: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Le dice Dios: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Mira aquí el concepto que tenía Moisés de sí mismo. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? El concepto del orgullo es, usted no sabe quién soy yo. El concepto de la persona que tiene baja autoestima dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? El otro dice usted no sabe quién soy yo. En este caso, esta pregunta que que Moisés le hace a Dios, está mostrando claramente la baja autoestima que Moisés tenía de sí mismo, el concepto que Moisés tenía de sí mismo, y que no era un concepto elevado. Al contrario, él se sentía completamente incapaz. Pero Dios le respondió y le dice en el verso 12: ve, porque yo estaré contigo. Entonces no somos nosotros, sino el que va con nosotros. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La verdad es que Moisés no se sentía apto para lo que Dios lo estaba llamando. Se sentía incapaz, tenía un concepto de sí muy por debajo de lo que debería tener. Es caso, su propio concepto de sí mismo le estaba impidiendo aceptar el llamado de Dios. Moisés se miraba viejo, con incapacidades físicas, no se sentía apto para eso. Pero Moisés también tenía otros pensamientos que le impedían aceptar el llamado de Dios. Primero, Moisés pensaba que no le iban a creer, que los israelitas no le iban a creer. A un hombre viejo, a un hombre que no se sabía expresar muy bien, ¿cómo le iban a escuchar? En Éxodo 4:1 dice
Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová, oh Dios. O sea, Moisés, además de sentirse viejo, incapaz y con dificultades para hablar, tenía en su pensamiento una barrera que también le impedía aceptar el llamado de Dios. Y era que él pensó que los hijos de Israel nadie lo iba a escuchar. Entonces de pronto usted dice: ay, Señor, y si yo acepto, la gente no me va a creer a mí, Señor. Si yo le hablo a fulanito de ti, la gente no me va a creer a mí. Pero mire, tenemos que entender que Dios quiere que nosotros abramos la boca, porque lo demás lo hace Él. Él le dijo a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. La diferencia es que yo voy a estar contigo. Si nosotros lo hacemos sin Dios, no pasa nada. Pero si Dios dice que Él está con nosotros, si usted dice uno, ese uno es más valioso que el uno que usted dijera sin Dios. Algo, esa palabra, por más que sea una sola palabra, va a cambiar la vida de otra persona, porque Dios está con usted. Es la diferencia, es que Dios esté con usted. ¿Qué más pensaba Moisés que le impedía aceptar el llamado de Dios? Moisés pensaba que no podría ni siquiera hablarle a Faraón, ni decirle las cosas. Y mucho menos él decía: ¿yo cómo le voy a hacer entender si yo no puedo expresarme? En Éxodo 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Dios, o sea a Jehová: ay Dios, o ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cuántos hombres, no solo Moisés, sino cuántos hombres Dios ha llamado, que son hombres que en su adolescencia no se atrevían ni siquiera a hacer una exposición en el colegio frente a 3, 4 estudiantes, que en la universidad eran los más temerosos, pero cuando Dios los llamó, empezaron a hablarle a multitudes sin miedo? ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque Dios hace la diferencia. Moisés le estaba diciendo: y Señor, yo no sé expresarme, no soy el más elocuente. A veces no se necesita elocuencia para decir las cosas, se necesita que esas palabras estén respaldadas por Dios. Ahora, Moisés llegó hasta el punto, mire cómo se sentía Moisés, y yo quiero que usted entienda esto, porque después tal vez usted se siente igual que Moisés. Moisés llegó hasta decirle a Dios que posiblemente Dios se había equivocado en escogerlo a él. Dios, tú te equivocaste conmigo, estaba diciendo Moisés a Dios, imagínate. O sea, que Dios en su amplia y infinita sabiduría había escogido a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, y Moisés le está diciendo: te equivocaste, yo no era. Imagínate tú. En Éxodo 4:12 dice, mira lo que dice, la historia, la conversación que ellos tuvieron. Ahora pues, ve, le dice Dios, y yo estaré en tu boca, porque él era tardo para hablar. Dice: yo estaré en tu boca, o sea, moveré tu boca, haré que tú hables lo correcto, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, en pocas palabras, yo no soy, envía a otro, ¿cierto? ¿Será que Dios se equivocó con Moisés? Le pregunto, ¿será que Dios se equivocó con Moisés? Porque esta conversación fue mucho antes de que Dios hiciera todas las maravillas y todo lo que Dios hizo a través de Moisés. ¿Será que Dios se equivocó? Yo le aseguro que Dios no se equivocó. Asimismo, Dios no se ha equivocado en llamarnos a nosotros. No se ha equivocado. A pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestras luchas, usted tiene que saber, y a pesar de nuestra baja autoestima, porque a veces nos estimamos poco como Moisés, Dios no se equivocó. Dios nos ve a usted y a mí como un instrumento para Él, simplemente porque no es por nuestras capacidades, sino por la presencia de Dios en nosotros. Es Dios quien va a hacer las cosas para que se cumplan los propósitos. ¿Y cómo terminó la historia de Moisés?
¿Cómo se habla en el Nuevo Testamento de Moisés? En Hechos 7, ya en el Nuevo Testamento, porque el libro de Hechos está después de los Evangelios, en el capítulo 7, el verso 35, hablan de Moisés. Y escuchen lo que dicen de Moisés. A este Moisés, de baja autoestima, viejo, incapaz, que pensaba que nadie podía escucharlo, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Porque eso fue lo primero que hicieron los hijos de Israel. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó. ¿Cumplió su propósito? Sí. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Dios nos está llamando. ¿A qué nos está llamando Dios? Porque a muchos se preguntan: pero pastor, ¿a qué me está llamando Dios? Mire, Dios está llamando a las mujeres que están aquí esta mañana. Dios las está llamando a ser hijas de Dios obedientes, a ser mujeres virtuosas. Dios las está llamando a eso. Dios las está llamando a ser la ayuda idónea en su casa. Dios está llamando a las mujeres que están aquí a ser siervas fieles, a ser esas Déboras que lideran su hogar cuando la cabeza del hogar no cumple su función. Dios está llamando a las mujeres que están aquí a ponerse en la brecha por su hogar, por sus hijos y por su familia. Dios está llamando a las mujeres que están aquí a ser madres sabias que saben dirigir a sus hijos. Dios está llamando a las mujeres que están aquí a ser luz que ilumina a todos los que están a su alrededor. Dios está llamando a los hombres que estamos aquí a que seamos hijos de Dios obedientes, sacerdotes de nuestra casa, que sabemos pastorear a nuestros hijos. Dios nos está llamando a dirigir con sabiduría nuestro hogar, ser buen siervo y fiel en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Ser buen padre. ¿Cuál es el buen padre? Dios nos llama a ser buen padre. El buen padre deja herencia a sus nietos, dice la Biblia. Dios nos está llamando a que seamos hombres que oramos por la libertad espiritual de nuestros hijos y familiares, que intercedemos por la salvación de nuestra familia, de nuestra casa, que somos guerreros fuertes y valientes, que hacemos la voluntad de Dios. A eso nos está llamando Dios. Dios nos está llamando para que sean esos jóvenes que están aquí. Hay 3 jóvenes aquí, 4 jóvenes aquí, menores de 20. ¿Cierto? Jóvenes aquí, Dios los está llamando para que sean jóvenes conforme al corazón de Dios, como lo fue David. Que obedece a Dios, que honra a sus padres, que honra a Dios con sus talentos, que no los coge para el mundo, sino para Dios. Que se acuerda de su Dios en los días de su juventud, que está atento a su Dios, que no se contamina con las cosas del mundo, que decide como Daniel no contaminarse con las cosas del mundo, que prefieren a su Dios sobre todas las cosas. Dios está llamando a esos jóvenes que entregan su vida por causa de su Dios. Yo les digo esta mañana: acepte el llamado de Dios, decídase por Dios, y le aseguro que Dios nunca jamás lo dejará en vergüenza. Usted tendrá una familia bendecida, hijos que caminan correctamente, hijos que hacen la voluntad de Dios, que es lo más importante. Jesús decía: para mí mi alimento y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Nosotros, Dios nos está llamando a eso, que hagamos la voluntad de Dios. Aceptemos el llamado de hacer la voluntad de Dios. Hay diferentes llamados. El llamado específico, Dios se lo revela a usted en su intimidad y se lo pone en su corazón, qué es lo que Dios le llamó a hacer. Pero aquí le mostré una imagen general de todo lo que Dios espera que nosotros hagamos como las mujeres, los hombres, nosotros los hombres y los jóvenes que están aquí. Yo le invito a que se ponga de pie. Y ya no vacile más en ese llamado. No vacile más. Que este año 2023
sea el año de aceptar el llamado de Dios. Ya no más indecisiones, ya no más un pie con Dios y un pie donde Dios no está. Vamos a tomar la ferviente decisión de aceptar el llamado de Dios. Y entienda que no es por nosotros, es simplemente porque Él, a pesar de todo, Él nos llama por su amor y su misericordia. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, aquí estamos. Nos presentamos delante de ti. Aquí habemos hombres, mujeres, jóvenes y adultos. Y aquí estamos, Señor, estudiando cómo tú llamaste a Moisés a cumplir un propósito bastante difícil. Y Moisés, antes de aceptar el llamado, lo que hizo fue mirarse, observarse, analizarse y darse cuenta que en su vida no había capacidades, no había juventud, no había fuerzas para hacer las cosas. Y que el propósito o el objetivo o la misión que tú le mandaste a hacer era grande, muy